La violencia estalló en Villanueva luego de que los vecinos bloquearan la ruta al Pacífico en rechazo a la construcción de un centro carcelario en esa jurisdicción. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF Rechazo Cárceles. A continuación, la crónica de la manifestación. Así fueron retirados los vecinos de Villanueva que bloquearon el kilómetro 22 ruta al Pacífico. Piedras fueron lanzadas por los vecinos para enfrentar a la PNC. Los manifestantes caminaron por varios kilómetros para tener el apoyo de los vecinos de la colonia Santa Isabel II. Aquí los vecinos lanzaron piedras al grupo antimotín. La PNC lanzó de nuevo bombas lacrimógenas para disuadir la protesta. El ambiente de protesta se generalizó en descontrol total. Con pañuelos y camisas tapándose el rostro, los enardecidos vecinos lanzaron bombas incendiarias y piedras desde varios tejados. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de lunes, y usted veía las imágenes de esta protesta en la ruta al Pacífico. Los vecinos de Villanueva se oponen a la construcción de un centro carcelario en esa jurisdicción y bueno, la manifestación llegó a estos niveles en donde policía y vecinos se enfrentaron, ya usted lo veía, con piedras y botellazos. La etiqueta de la noche, SF, Rechazo Cárceles. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Girin y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Comenzamos el lunes con este bloqueo que nos trae a colación un tema que lo hemos platicado en este foro en anteriores ocasiones. Un sistema penitenciario que busca alternativas, que busca maneras de reestructurar, ya que se encuentra colapsado en hacinamiento, los privados de libertad. Y una de las alternativas que se propone desde el Ministerio de Gobernación es la construcción de otros centros carcelarios. La pregunta es, ¿dónde? ¿Y por qué este temor de los vecinos, hoy puede ser Villanueva, mañana otro municipio, de que se construya uno de estos centros en la localidad? Bueno, el temor está claro que tiene que ver con el efecto que, sobre todo a la seguridad, haría una cárcel en un centro urbano como ese. El hecho de que no se tengan control de los establecimientos carcelarios hace que algo de la criminalidad se permee en la zona, o por lo menos esa es la percepción que tienen muchos ciudadanos. Y lo que estamos viendo es un rechazo visceral, irresponsable, muy poco cívico, a algo, digamos, culpa, diría yo, de unas instituciones que no son capaces de construir una cárcel sin que afecte a la gente que está alrededor de la misma. No capaces de construir una cárcel sin que no afecte la localidad, quiere decir que estas cárceles se vuelven muchas veces en centros peligrosos, en zonas rojas. Veíamos aquel reportaje, Estuardo, en donde las colonias alrededor de los centros carcelarios pues sufren las consecuencias de la dinámica que se vive en las cárceles. De hecho, tienen en pantalla ahorita una pregunta que me pareció a mí curiosa, ¿verdad? ¿Y por qué no lo construyen en Cayalá? Bueno, ¿qué efecto tendría eso? El mismo que va a tener que donde la van a construir. Me parece muy interesante, tuiteros, gracias por esa pregunta, porque también me parece en cierto momento que hay ciertas consideraciones que deben tomarse. Varios ejemplos.
Bueno, y primero, yo creo que al final estamos viendo, yo no le llamo sistema penitenciario, quiero seguir insistiendo que le llamo el caos penitenciario, ¿verdad? Y para mí, esto lo van a tener que sacar a unos lugares donde no haya población, que es generalmente como se ha hecho en la historia de las cárceles y se ha hecho en muchos lugares. Digamos, si uno ve al norte, Alcatraz precisamente era una isla que aún así lograron evadir los presos. controles. Pero el movimiento que hubo de mareros a Chimaltenango, y pongo un caso, yo soy de Chimaltenango, y generó una criminalidad en Chimaltenango, que es uno de los departamentos con la criminalidad más alta. Y eso tiene que ver con el hecho que la cárcel está lejos del pueblo de Chimaltenango, de la población de la ciudad, y está entre Chimaltenango e Itzapa. Pero lo que sucedió fue que todos los familiares de los mareros se fueron a vivir a Chimaltenango y automáticamente el nivel de criminalidad subió. Entonces el pueblo empezó a sufrir la criminalidad que no tenía antes y que era básicamente atribuido a las familias de los... Pero ahora, ¿esto justifica las protestas del tipo que vimos hoy en la Eso lo mañana? vamos a ver. Eso lo vamos a seguir viendo. Ahorita donde quieran establecer una cárcel, vamos a ver, ministro de Gobernación, vaya Toto, ahí dígale a los 48 cantones que van a hacer ahí la cárcel en Totonicapán y ahí me cuenta cómo lo Sí, reciben. pero ¿dónde se hace la cárcel, Estuardo? O sea, se tiene que hacer en algún sitio y se tiene que hacer en algún sitio al menos cerca de cierta civilización, de Y cierto... siempre va a haber un grupo insatisfecho, me imagino. Claro, o sea, por supuesto. No Sí, se van a es quedar todos Yo creo que la contentos. primera opción es construir donde ya están. O sea, ampliar lo que ya se tiene. Porque vamos a tener esta reacción siempre. Esto es como dicen los gringos, copycat. Esto va a ser un copycat. Población donde querrás poner una cárcel ahorita, igual. Xela, a ver, Quetzaltenango, Cantel, los problemas que ha representado Cantel para ustedes. Escuintla, el Infiernito, los problemas que ha representado el Infiernito para Escuintla. Acá es que se fugaron 72 reos del Infiernito. El Boquerón. El Boquerón, ese es también otro. Entonces, lo que vamos a empezar a ver es más reacciones en contra de la construcción de cárceles y vamos a tener que ir a lugares una vez áridos o una vez selváticos o una vez montañosos. Sí, no. pero Bueno, eso es si no imposible. encontramos, vamos Eso a la es primera imposible pausa. Y técnicamente inviable. Se tiene que hacer cerca donde hay civilización. Vamos a la Donde hay- primera, Entonces, primera en Cayalá. pausa. Vamos a la primera pausa. ¿Pero por qué no en Cayalá? Es una pregunta que se A ver, ha lanzado en televidentes, redes ¿por qué no en sociales. Cayalá? Tiene que ser Porque en algún tiene que lugar. ser Villanueva. Tiene que ser en algún lugar. Ya De sea la Cayalá Cañada, o pues. Villanueva. Va ahí pegadito a la Ahora, Cañada, ¿por qué no? La pregunta que dejo en el aire para luego de esta pausa es, ¿tenemos que repetir otro Boquerón, otro Pavón, otro Infiernito? Realmente, si se va a repetir eso en Villanueva o en Cayalá, va a ser un fracaso anunciado. Hay que hacer cosas nuevas. Si se va a construir una nueva cárcel, ¿será con una dinámica diferente? La pregunta que dejo en el aire luego de esta pausa, ya saben, la etiqueta SF, rechazo cárceles.